de muchos años de exilio para enseñar esa memoria. Sí. Y la reacción de los chavales y chavalas de instituto, ¿no? es muy fuerte. Entonces a mí me dejó muy impactada y me hizo sentir también, es que esto de los Sí, yo canales, sé, todos estamos mirando a todo lado, múltiples perdón, sí, pantallas. sí, voy Tranquila, así, no te de todos los preocupes. canales. A ver. No, empecé a sentir como una especie de deuda. Esa era la sensación que tenía, ¿no? Una deuda además dolorosa, ¿no? De estas que se te agarra un poco, ¿no? En el estómago cuando estás viendo algo, ¿no? Recuerdo ver El laberinto del fauno, que es la primera vez que yo vi el fascismo retratado en la pantalla, ¿no? También de un mexicano, Sí, Guillermo del Toro. Entonces realmente es a través de ahí que yo empiezo a darme cuenta que esto tengo que tratarlo, ¿no? En concreto sí, lo que ocurrió es que en el 2010 yo vivía en Estados Unidos, llevaba 12 años allí, nació nuestra hija, yo trabajo con mi marido, es productor y director conmigo, y entonces ahí fue cuando empezamos a leer el tema de los bebés desaparecidos, ¿no? Bebés robados para entregarlos a familias adeptas al régimen. Esto lo conocemos de Argentina, que son como unos 500 claro. bebés desaparecidos. En España, como verán ahora en el documental, estamos hablando de cientos de miles. O sea que la diferencia es brutal y no es conocida. Entonces, a raíz de ahí dijimos, vale, pues nos vamos a lanzar. Entonces nos venimos a España a trabajar para poder documentar, como tú has dicho, con una mirada más sensible, el crecimiento de un movimiento y la transformación personal de una serie de personajes, ¿no? Que son seres humanos que empiezan a exigir el romper ese silencio, ¿no? Y el poder hablar de lo que nos ha ocurrido como una manera también de llegar pues a unos derechos básicos, ¿no? La justicia, la verdad, la reparación. Sí. Ven, te pregunto, ¿cómo fue todo el proceso de realización de la película? Veo que fue como varios años, ¿no? O sea, hace evidente lo que el material que vamos a ver a continuación, la película, se van a dar cuenta que es un proyecto de largo aliento, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue eso, qué lugares visitaste en España, porque eso también nos da alguna idea de si esto fue una cosa generalizada en realidad o en unas zonas concretas del país. Claro. Cuéntanos un poco cómo fue Bien. eso. Bueno, efectivamente la producción fueron al final 7 años. Eh, Estuvimos 6 años grabando y un año y casi medio montando, porque obtuvimos 450 horas de grabación. Yo soy la cámara y Robert, mi marido, es el sonido, con lo cual éramos siempre un equipo de dos y por eso genera esta sensación de intimidad, porque es que realmente existe, ¿no? O sea, las personas a lo largo de Total. la grabación durante muchos años se genera esta relación de intimidad, que es una relación personal, de amistad, ¿no? También. Claro. Entonces, efectivamente, lo que tú dices es importante, ¿no? Por un lado, la limitación del documental es que puede contar muy poco, ¿no? Realmente no es una enciclopedia, no es un libro Claro. y no es un sitio, no es un formato apto para datos, ¿no? Por así decirlo. Pero al Sí. mismo tiempo, y por tanto tiene que resumir mucho, ¿no? Y al mismo tiempo, a través de unas historias muy resumidas, unas historias muy concretas, porque no puedes contar lo que le ocurrió a cientos de miles de personas, tienes que poder ampliar, ¿no? Un poco a como dicen en inglés, the big picture, ¿no? O sea, Sí. entonces precisamente el trabajo fue encontrar a personajes, por un lado, que estuvieran en toda la geografía española, ¿no? Y por otro lado, que pudieran representar los diferentes crímenes, ¿no? Que eran muchos. Con lo cual, al final, como veréis, hay tres crímenes fundamentalmente representados a través de historias más largas, pero hay una secuencia en la que están todos juntos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Los tres Sí. son bebés robados, torturas en la parte final del franquismo, es decir, hace muy poquito, ¿no? Al final de los Sí. 70, eh, y, y asesinatos extrajudiciales, ¿no? Sí. Y ese fue un poquito, bueno, uno de los retos, ¿no? Del documental, ¿no? Poder hacer una historia más grande, ¿no? Que pudiera contar. Y por otra parte, ampliar, porque no solamente, precisamente estáis en Colombia ahora, ¿no? No era Sí. solamente contar el problema de memoria histórica en España, sino al mismo tiempo conectarlo con otros procesos de justicia transicional, ¿no? De intentos de salida de un pasado violento, tanto si es institucional como si no, es decir, ¿no? Y ahí es donde también la película ha funcionado de una manera muy bonita, ¿no? Porque
En cierta Sí, manera, total. el documental es un espejo. Si ustedes lo ven en Colombia, van a ver ciertas cosas. Si lo ven en Claro, Francia, ven otras cosas. Si lo ven en Estados Unidos, ven otras cosas, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. eso es bonito también en este tipo en el arte en general, ¿no? Claro, porque Sí, es un cómo espejo. nos conecta, sí. Y mira que eso me llamó mucho la atención al ver tu película porque sentía que naturalmente estaba hablando también de Latinoamérica en el fondo, ¿no? Y es que hay una conexión con Latinoamérica muy grande precisamente por la querella de España, perdón, la querella de Argentina, que es algo de lo que Sí. vamos a hablar y que vamos a ver justamente en el documental. ¿Cómo va el proceso de reconocimiento de víctimas hoy en España? ¿Cómo lo ves hoy, Bueno, ya que sigue has seguido de cerca? avanzando. Hay dos problemas fundamentales. Uno es el bloqueo de la justicia, ¿no? Y del gobierno español todavía a extraditar o a permitir la toma de declaraciones, ¿no? Y otro es el paso del tiempo. El paso del tiempo se nos va llevando a la gente, ¿no? A los testigos Claro, directos o a los que lo vivieron. Hace poco falleció uno de los protagonistas del documental, Chato Galante, sí, que exacto. veréis, Ujú. por víctima del coronavirus. Y Ay, la semana pasada ha fallecido su torturador, Billy de también por coronavirus. Creemos que se lo ha ah, llevado Chato. la ironía, Pero ha fallecido ironía su poética. torturador, ¿no? Esencialmente. Entonces, ese es un problema esencial, ¿no? Que la justicia Sí, es temporal. Claro, ¿no? Entonces, claro, cuando se muere un torturador ya no se le puede juzgar, ¿no? Se puede juzgar a otros, pero... Entonces, bueno, sí, obviamente, por tanto, el caso continúa ahora con la pandemia, pues como allí todo bloqueado, todos los procesos de justicia bloqueados, ¿no? Y los problemas sociales parece que no existen porque estamos con pandemia, ¿no? Pero todo se va acrecentando y se va incrementando. claro. Mira que en estos días estuve viendo justamente algunas discusiones que había en cuanto a las víctimas o algunas víctimas que decían que por qué a Billy el niño no se le habían quitado las condecoraciones y que eso se Sí, quedaba como en debates y sí, nunca se llegaban a los hechos. Para cierto. contextualizar a las personas que nos acompañan hoy, Billy el Niño es un personaje que vamos a ver justamente aquí en el documental, que es un torturador, o sea, que es un oficio bastante complejo y veremos que ha sido una persona que, digamos, de cierta forma ha estado avalada por el Estado de una u otra manera, ¿no? Ujú. ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poquito por qué es tan difícil pasar del debate a los hechos. Claro, pero ahí has dado en el clavo. O sea, Billy el niño, cuando se produce la transición de la dictadura a la democracia, ¿no? No Sí, se produce una limpieza en las instituciones. Los jueces que condenaban a muerte pasaron a ser jueces del Tribunal Constitucional. Los policías que torturaban a la gente y a veces los mataban pasaron a ser parte del Cuerpo Nacional de Policía. sí, ¿Vale? En claro. ese proceso, Billy el niño fue condecorado durante la dictadura. Tiene 4 condecoraciones, una en dictadura y 3 en democracia. Y eso le daba un bono en la pensión del 50%. Y se ha muerto con esas condecoraciones, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan difícil quitar las condecoraciones a un torturador que ha sido un sicario Sí, de la dictadura, pero entrada a la democracia, ¿no? Primero porque sabe mucho y segundo te da pie a entender un poquito la complejidad de estos procesos de transición, ¿no? O sea, obviamente no es fácil, ¿no? O sea, por eso es importante también que yo creo que la película no intenta juzgar la transición española, pero sí, sí intenta mostrar las sombras de esa transición, ¿no? ¿Qué claro, ocurre las contradicciones. cuando intercambiamos paz por justicia? ¿Se puede obtener paz sin obtener justicia? Yo sé que estos son términos que a ustedes les suenan mucho porque ahí en Colombia están Claro, en medio de este debate, ¿no? sí, Pero claro, aquí lo que se produjo es que para obtener paz y ese acuerdo social se dejó todo atrás, pero realmente a expensas de cientos de miles de víctimas cuyas historias permanecen. Entonces no claro, desaparecen, se continúan en las familias, ¿no? Entonces eh, es un problema, ¿no? Cuando los traumas los metes debajo de la alfombra, pues realmente acaban saliendo, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en la sociedad española desde hace 10 15 años, que todo ha salido a la luz, ¿no? En parte gracias al documental, pero gracias también al trabajo de miles de personas que trabajan en asociaciones. Entonces,
Bueno, pues ese es el debate que tenemos ahora en la sociedad aquí, ¿no? ¿Qué hacer con todas estas víctimas? Porque en España hay una estimación de 140.000 desaparecidos en fosas comunes. Sí, y es algo que, mira que cuando yo me enteré de todo esto, que fue más o menos hacia el año pasado que conocí la película y todo esto, me sorprendió mucho porque uno dice, España, uno lo ve, uno suele ver también a Europa como, bueno, unas democracias que han trabajado mucho y que dicen ser modernas, ¿no? Y me encuentro con este tema tan particular y sobre todo también en relación a que no haya una ley de memoria, sino más que todo una ley de olvido y cómo eso impacta también, Sí, ¿cierto? A nivel de es ese... cierto. Además, lo curioso en el caso español es que España ha vendido como modélica su transición. Y Sí, durante mucho tiempo pues en muchas democracias incipientes en América Latina se hacía referencia a la transición al española. modelo español, sí. Han ido a Túnez a contarles cómo hacer la transición después de la primavera árabe, etcétera, ¿no? Cuando en realidad pues es una transición a expensas de muchas víctimas, ¿no? Pero bueno, efectivamente es complejo, ¿no? Lo que quería, o sea, Sí, es queríamos difícil. mostrar esa complejidad sin minusvalorar, obviamente, que es un proceso complejo, ¿no? Pero Claro, queríamos dar voz a esas víctimas, a esas personas cuyo, pues, perdón, no que no tengan voz, sino cuya voz no se escucha, es decir, claro. proporcionar una plataforma más que dar una voz para esas voces, para que fueran conocidas, ¿no? Aquí y, claro, también internacionalmente. Claro que sí. Ven, te pregunto, bueno, ya como la última pregunta para no quitarte más tiempo y dejarte descansar. ¿Cuál crees tú que es la importancia de revisar la memoria histórica hoy en España, hoy en la actualidad? Pues mira, esto que dices hoy para nosotros era súper importante. Es decir, nosotros queríamos situar esta película en presente, no como una película histórica, sino como una película de legado. Y la palabra legado yo creo que es fundamental, porque el legado es la historia en el presente, ¿no? Es lo que nos ha dejado la historia, por tanto es eso que tenemos detrás, pero cómo lo vivimos en presente, ¿no? Y Sí, entonces, al trabajar el legado, la película ha llegado a generaciones jóvenes que no conocían nada de esta historia, igual que estos jóvenes en La memoria obstinada de Patricia Guzmán, de su película, ¿no? Es decir, es importante, pues por lo mismo que todas estas sociedades tienen que lidiar con ese pasado, ¿no? Por un lado, una verdad obvia, ¿no? Y es que si no entiendes el pasado, no puedes comprender tu presente, ni cambiarlo, ¿no? Esto es claro, fundamental. No puedes cambiarlo porque no lo comprendes, ¿no? Ahora mismo que tenemos una extrema derecha, unos jovencitos que andan por ahí diciendo viva Franco, pero no saben realmente lo que hizo Franco ni los asesinatos que se cometieron. Entonces, es sí. importante que la gente entienda lo que ocurrió para después ya repensarse en ese otro contexto, desde esa otra perspectiva, ¿no? Por eso siempre digo que la memoria histórica no es histórica, es presente, ¿no? Por eso Sí. es bonito que utilices esta palabra, ¿no? Sí, el día de hoy. Bueno, Almudena, como te decía entonces, pues no te Muy bien, quitamos más tiempo, te agradecemos inmensamente por estar con nosotros gracias y a bueno, vosotros. a todos los estudiantes les voy a dejar aquí en el chat el link para que puedan ver la película. Espero que la disfruten y a las 4 de la tarde nos volvemos a encontrar para charlar sobre la misma, ¿vale? Muy bien, solo Almudena, quería darte mil y las mil gracias, gracias. Joana, y que los estudiantes te den las gracias porque la verdad es que lo has trabajado muy duro para poder mostraros la película y tenerme aquí. Así que Sí, no, es es verdad. importante porque a veces parece que las cosas caen del cielo, pero no, es un trabajo que hay que hacer. Así que bueno, Correcto. gracias a todas y a todos los que estáis en el chat y gracias a Joana, espero que os guste y que os haga reflexionar sobre vuestro presente y sobre vuestro contexto también social y político, ¿no? Vale, Almudena, mil gracias. Un abrazo, que estés muy bien. Adiós, adiós. Chao. Muchachos, entonces ya les paso el link para que vean la película. Voy a dejar igual la sesión abierta para quienes incluso desde el chat quieran comenzar a comentar algo desde antes y a las 4 de la tarde nos vemos entonces nuevamente para que charlemos ya con base en esto que vamos a ver. Qué relación tiene también esto con nuestros temas y con el tema sobre todo también de memoria histórica en nuestro país. Entonces nos vemos al rato. Muchas gracias.